Otorgan estatus de protección temporal para migrantes y refugiados venezolanos. Estados Unidos informó que volverán al Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Continúan las protestas en Birmania tras el golpe de Estado. En el sur de la Florida, la policía desalojó a 2 escuelas en Coral Springs para resguardar la seguridad de los estudiantes. Esto y mucho más a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de noticias BPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y también nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a que nos sigan a través de @BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, @JesúsBastidasP, y que visite nuestro portal. Estamos actualizando información minuto a minuto en www.bpitv.com. Iniciamos con las informaciones. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes el otorgamiento de un estatus de protección temporal para los migrantes y refugiados venezolanos. El anuncio se dio en una conferencia de prensa conjunta con el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y por supuesto también estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal. Duque explicó que más del 50% de los migrantes venezolanos en Colombia están en situación irregular, lo que equivale a cerca de 1 millón de personas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, informó que volverán al Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Recordar que este país había anunciado su retiro en junio del 2018 durante el mandato del expresidente Donald Trump. Cuando funciona bien, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU destaca a los países con los peores antecedentes en materia de derechos humanos y puede servir como un faro para quienes luchan contra la injusticia y la tiranía. Por eso, Estados Unidos está de vuelta a la mesa, anunció Antony Blinken en su cuenta en Twitter este lunes. Estados Unidos había abandonado el Consejo en 2018 por considerar que el organismo internacional no defendía a los derechos humanos y también aseguraron que estaban parcializados hacia Israel. Además, en declaraciones ofrecidas por la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, informaron que el pleno empleo podría retornar al país siempre y cuando sea aprobado el paquete económico promovido por el presidente Joe Biden. Esta y otras noticias con nuestros aliados de La Voz de América. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró el domingo que el país regresará al pleno empleo en 2022 si se aprueba el nuevo paquete de estímulo económico que impulsa el presidente Joe Biden por el valor de $1.900.000. La titular del Tesoro advirtió, citando un análisis reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, que si no se aprueba un apoyo adicional a la economía, la tasa de desempleo permanecerá elevada en los próximos años y tomará hasta el año 2025 para conseguir que ese índice baje al 4% de nuevo. Por otro lado, Estados Unidos suspendió e inició el proceso de terminar los acuerdos de cooperación de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras como el primer paso concreto para una mayor colaboración en la región promovida por el presidente demócrata Biden. En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, el sábado dijo que la terminación de los acuerdos será efectiva después de un periodo de aviso estipulado en el acuerdo, pero la suspensión será inmediata.
En otras informaciones, en medio de la pandemia y con preocupaciones de que el evento se convirtiera en una gran explosión de casos de coronavirus, los Tampa Bay Buccaneers derrotaron a Kansas City Chiefs 31-9 el domingo para ganar un título de Super Bowl de fútbol americano. El espectáculo habitual en torno a uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos. Al sitio del juego en Tampa solo asistieron 25.000 fanáticos. Entre los que pudieron ver el juego en persona se encontraban aproximadamente 7.500 trabajadores de la salud que estuvieron entre los primeros en Estados Unidos en recibir las vacunas del COVID-19. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV. Ecuador celebró elecciones presidenciales este domingo y se tuvo que iniciar un balotaje debido a que el candidato con más votos fue Andrés Arauz y solamente obtuvo el 32%. El nuevo presidente de Ecuador se conocerá el 11 de abril. El socialista Andrés Arauz, del fin del exmandatario Rafael Correa, fue el candidato más votado en la primera vuelta del domingo con poco más del 32% de los votos válidos, pero deberá ir a un balotaje. Se confirma nuestro rol como los triunfadores de esta primera vuelta electoral con un margen suficientemente amplio y de largo frente a los demás. El indígena izquierdista Yacu Pérez y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso se disputaban voto a voto el segundo lugar, con casi el 20% de los sufragios cada uno. Pérez mantenía una leve ventaja con más del 97% de las actas procesadas y de mantenerse la tendencia habría por primera vez un balotaje entre dos candidatos de izquierda. Estaremos vigilantes, atentos y pidiendo a los señores observadores de la OEA, pidiéndoles a los señores del CNE, simplemente cumplan su palabra, cumplan su cometido, transparente la información y si la información es transparente, pues así nosotros no ganemos, pues nosotros respetaremos. Muy cerca del líder indígena se ubicaba Lasso, a quien dos encuestas a boca de urna daban como clasificado para la segunda vuelta. Mi felicitación al pueblo ecuatoriano, quien por más del 65%, equivalente a las 2/3 partes de los ecuatorianos, le han dicho no al modelo totalitario y populista. El Consejo Nacional Electoral no tiene plazo para proclamar los resultados de unos comicios marcados por la dispersión del voto en un número récord de 16 aspirantes a la presidencia. El porcentaje de votantes fue superior al 81% de los habilitados. En Birmania continúan las protestas en contra del golpe de Estado ocurrido el pasado 1 de febrero. Ante estos hechos, la Unión Europea y el Reino Unido le han pedido una reunión urgente al Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos. Crecen las protestas en Birmania. Decenas de miles de personas salieron a las calles de todo el país el domingo para condenar el golpe de Estado del 1 de febrero que depuso al gobierno de Aung San Suu Kyi, poniendo fin a 10 años de frágil democracia. Se trata de las mayores manifestaciones desde la Revolución del Azafrán de 2007, duramente reprimidas y que se saldaron con decenas de fallecidos. Esto es realmente injusto. A pesar de la aplastante victoria en las elecciones, los militares dieron un golpe unilateral con acusaciones. Según la ONG especializada NetBlocks, el domingo por la tarde se restableció de forma parcial el acceso a Internet, tras estar bloqueado varios días. Las protestas fueron retransmitidas en directo en Facebook y también hubo muestras de apoyo desde todo el planeta. Lo hemos decidido, lucharemos hasta el final con nuestras vidas por nuestra generación. Tenemos que trabajar para la próxima generación para conseguirles la democracia si queremos acabar con esta dictadura militar. Los militares decretaron el estado de emergencia por un año, alegando enormes fraudes en las legislativas de noviembre que ganó por aplastante mayoría la fuerza política de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991. La dirigente se encuentra bajo arresto domiciliario, acusada de haber infringido una ley comercial. Poco después del golpe de Estado, surgieron en las redes sociales llamados de desobediencia civil, a los que se sumaron abogados, funcionarios y médicos.
El Papa Francisco expresó el domingo su solidaridad con el pueblo birmano y exhortó al ejército a trabajar en favor de una coexistencia democrática. Convivencia democrática. Además, el gobierno de Haití asegura que frustró un golpe de Estado y un intento de asesinato al presidente Jovenel Moïse. El plan fue un intento de golpe de Estado, según el ministro de Justicia Rockefeller Vicent. Otras fuentes oficiales dijeron que 23 personas fueron detenidas, entre ellas un magistrado y un oficial de la Policía Nacional. Agradezco al responsable de mi seguridad del palacio. El sueño de esa gente era atentar contra mi vida. Gracias a Dios no ocurrió eso, y el plan fue abortado. Así dijo el presidente Moïse. El presidente gobierna sin el control del poder legislativo desde el año pasado y dice que se mantendrá en el cargo hasta el 7 de febrero del 2022. En una interpretación de la Constitución rechazada por la oposición, que ha desatado protestas por considerar que su mandato terminó este domingo. Estados Unidos aceptó el viernes la posición de Moïse. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Prince, dijo que Washington ha pedido elecciones legislativas libres y justas para que el Congreso pueda retomar el poder que le corresponde. El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, se declaró inocente este lunes ante un juicio que lo acusa de corrupción. Este evento se produce a pocas semanas de las elecciones. Benjamín Netanyahu compareció el lunes ante un tribunal de Jerusalén. El primer ministro de Israel, que lleva un récord de 15 años en el cargo, volvió a rechazar las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, a 6 semanas de unas elecciones cruciales para su supervivencia política. Fuera del tribunal, decenas de manifestantes exigieron su dimisión. Si tuviera un poco de dignidad, habría pasado las llaves y dejado su trabajo. Pero Bibi Netanyahu no es un hombre digno. Es una persona corrupta que quiere crear una dictadura en Israel, y no lo dejaremos. Netanyahu, que no goza de inmunidad, es el primer jefe de gobierno israelí en ser juzgado mientras está en el poder. Es acusado de cargos de corrupción, fraude y abuso de confianza en 3 casos. Cuando empezó su juicio en mayo de 2020, el mandatario acababa de formar un gobierno de unidad con su rival Benny Gantz. Pero desde entonces las protestas contra el primer ministro se multiplicaron y la coalición se hizo pedazos. El resultado es que habrá nuevas elecciones el 23 de marzo, las cuartas en menos de 2 años. Les cuento que la epilepsia es un trastorno crónico del cerebro que propicia una respuesta convulsiva al individuo, sin importar la edad ni el sexo. Estas convulsiones provocan periodos de comportamiento o sensaciones inusuales y en algunos casos la pérdida de conciencia. Por eso, desde el 2015, el segundo lunes de febrero es el Día Internacional de la Epilepsia. La finalidad es educar y crear conciencia en los ciudadanos sobre esta patología, además que afecta a más de 65 millones de personas en todo el mundo, ya que es la enfermedad neurológica más común. Importante también recordarle a toda nuestra audiencia que debemos educarnos y buscar información, porque cualquier persona puede desarrollar la epilepsia. Establecemos una breve pausa y ya venimos con más. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm.
Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Estamos de vuelta con más de la emisión central. La Comisión de Investigación de la Organización Mundial de la Salud, que llegó a Wuhan, en China, hace algunas semanas, determinó que el coronavirus no se originó en un laboratorio de esa misma localidad. La misión de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentra en Wuhan, China, para investigar el origen de la pandemia, descartó la teoría que contempla una fuga del virus desde uno de los laboratorios de esta ciudad. El jefe de la delegación de la OMS en China, Ben Mbarek, dijo que ha tenido conversaciones muy francas con sus colegas sobre comprender la postura de una serie de declaraciones vistas y leídas en medios de comunicación. El equipo de expertos de la OMS visitó el pasado miércoles el Instituto de Virología de Wuhan, acusado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump de haber dejado escapar el virus, una hipótesis que ha quedado descartada por los mismos científicos al no encontrar pruebas. Todas estas conjeturas darían lugar a excelentes guiones para películas y series, indicó Ben Mbarek. Pese a todas estas investigaciones, muchos analistas dudan que puedan conseguir pistas reveladoras después de tanto retraso por parte del gobierno chino en permitir la entrada de la misión. Por otro lado, los expertos internacionales lograron entrevistar a los primeros casos que ya quedaron recuperados, así como a familiares de fallecidos y personas afectadas. Además, en Sudamérica, Argentina descubrió el primer caso de la variante del coronavirus, originada en Río de Janeiro. El contagio se produjo por un viajero que venía desde Brasil. El ministro de Salud de Argentina, Ginés Gonzalo García, informó este lunes que un grupo de médicos y científicos descubrieron una nueva variante de la pandemia COVID-19 en el país, por lo que activaron las alertas ante un nuevo brote. El Ministerio de Salud, a través de la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud, halló una nueva variante del COVID en Argentina, reseñó el funcionario en su cuenta en Twitter. En otro mensaje, Ginés García sostuvo que se trataba de la variante de Amazonas, P1, y de la variante de Río de Janeiro, P2, las cuales se encontraban en 4 viajeros diferentes,
todos provenientes de Brasil. Estos hallazgos remarcan la importancia de la implementación de una vigilancia epidemiológica genómica activa para monitorear la introducción de estas variantes en nuestro país, concluyó. Argentina es uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina, registrando un total de 1.980.347 casos por COVID-19, según las cifras anunciadas por las autoridades sanitarias este domingo 7 de febrero. Aumentan las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca y varios países aligeran sus restricciones. La vacuna AstraZeneca Oxford, que el Reino Unido fue el primero en administrar de forma masiva en diciembre, ya fue aprobada por otros países y por la Unión Europea. Pero debido a la falta de datos sobre su eficacia en la población de edad más avanzada, algunos gobiernos decidieron recomendar su uso para personas menores de 65 años o incluso de 55, como en España. El domingo, Sudáfrica suspendió el inicio de su programa de vacunación, que tenía que empezar estos días con 1 millón de dosis de AstraZeneca, después de que un estudio revelara su eficacia limitada contra la variante local del virus. Según los primeros resultados de este estudio, esta vacuna es eficaz solo un 22% ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante sudafricana. Por el momento, no hay ningún resultado sobre los casos graves. Les cuento que el Fondo Monetario Internacional advierte que el recrudecimiento de la pandemia en Latinoamérica amenaza su recuperación. El Fondo Monetario Internacional advirtió este lunes que el recrudecimiento de la pandemia en Latinoamérica amenaza con frustrar una recuperación que ya es desigual. En medio de la crisis, el FMI mejoró su estimación sobre el desempeño de la región en 2020, pasando de una contracción de 8.1% a una caída del PIB de 7.4%. Pero este lunes varios economistas advirtieron en una entrada en el blog de la entidad que la plena recuperación está aún muy distante. El 26 de enero el FMI actualizó sus previsiones para la región, proyectando un crecimiento de 4.1% con una revisión al alza de las grandes economías, Brasil y México, que tendrá un crecimiento de 3.6% y 4.3% respectivamente. Estas cifras están por debajo del crecimiento esperado de 5.5% para la economía global en 2021. Este lunes, el FMI adelantó que Argentina saldrá de la recesión con un crecimiento de 4.5%, pero este desempeño está 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo que el organismo proyectó en octubre. En tanto, para Chile, el organismo multilateral proyecta una expansión económica de 5.8% por encima del crecimiento del PIB de 4.5%, estimado en su último informe. Para Colombia, el FMI espera un crecimiento de 4.6%, 0.6 puntos porcentuales por encima de sus anteriores proyecciones, mientras que estima para Perú una expansión de 9%, una fuerte mejora del 7.3% del anterior informe. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apareció en público por primera vez desde que se anunció su contagio por coronavirus el pasado 25 de enero. El presidente de México asistió a su habitual conferencia llamada La Mañanera, tras haber estado ausente por 2 semanas debido a que fue contagiado de coronavirus. Afortunadamente salimos adelante. Aquí estamos, luchando. Agradezco mucho a mis amigos del extranjero y a todo el pueblo mexicano, mujeres y hombres que expresaron su deseo porque me recuperara y que saliera adelante, dijo AMLO en su alocución de esta mañana. El presidente mexicano de 67 años estuvo 2 semanas confinado en el apartamento del Palacio Nacional, mientras lo sustituía la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Les pregunto, ¿es usted una de las personas que apenas tiene una cebolla en la mano ya sabe que va a llorar? Pues les cuento, cuando cortamos una cebolla, nuestros ojos se irritan porque producimos roturas celulares y es el cerebro quien le dice a los conductos lacrimales que produzcan mucha más agua, es decir, más lágrimas, para de esta manera entonces protegerlos
de cualquier daño. Les voy a dar algunos consejos para evitar las lágrimas al cortar una cebolla. Por supuesto, usar lentes de cocina, también pueden congelarlas 15 minutos antes de cortarlas, sumergirlas bajo el agua fría y cortar. Y por último, usar un cuchillo filoso, es importante para que las capas de la cebolla se corten de manera mucho más rápida. Y como comentario final, les recuerdo que la cebolla es un excelente diurético y la podemos comer cruda o también cocinada. Establecemos una breve pausa y ya venimos con más. Bien, estamos de vuelta con más de la emisión central. Al menos 26 combatientes partidarios de Bashar el-Assad mueren en una emboscada del grupo de Estado Islámico en Siria. Al menos 26 soldados y milicianos pro-régimen murieron este lunes en Siria en una emboscada del grupo yihadista Estado Islámico. Así lo informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los yihadistas, que han intensificado los ataques en los 2 últimos meses, tendieron una emboscada a los combatientes que realizaban operaciones de barrido cerca de la ciudad de Mayadín, según el observatorio. En las filas del régimen, al menos 7 soldados fallecieron, así como 19 milicianos aliados sirios en su mayoría, y también murieron 11 yihadistas. Pese a la caída de su califato en marzo de 2019, el Estado Islámico sigue perpetrando mortíferos ataques, sobre todo en el desierto de Badilla, que se extiende desde las provincias centrales hasta el extremo oeste. Cerca de 200 desaparecidos en India tras la caída del trozo de glaciar en un río. Conmoción en el norte de India. Un enorme fragmento de un glaciar del Himalaya cayó en un río, provocando un fuerte torrente que sumergió 2 centrales eléctricas y arrasó carreteras y puentes. Alrededor de 200 personas se encontraban desaparecidas.
Este desafortunado incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando una avalancha golpeó y destruyó la planta de energía de Rishiganga. Casi todos los trabajadores que estaban trabajando allí están desaparecidos. También hay otra central eléctrica en Tapovan que se ha visto afectada, donde había alrededor de 150 trabajadores. Las autoridades tuvieron que vaciar las represas para detener la inundación, cuyas aguas llegaron al Ganges, por lo cual prohibieron a la población acercarse a las orillas del río Sagrado. Centenares de rescatistas, apoyados con helicópteros y aviones, han sido movilizados a la zona del desastre. El primer ministro indio Narendra Modi señaló que estaba supervisando las operaciones. Además, en el sur de la Florida, acá en Estados Unidos, la policía desalojó a 2 escuelas en Coral Springs para resguardar la seguridad de los estudiantes. Este lunes en la mañana fueron evacuadas 2 escuelas de Coral Springs en el condado Broward tras recibir amenazas. Los estudiantes pertenecientes a las escuelas Coral Park Elementary y de Imagine Charter fueron sacados como medida de seguridad. Así lo indicó el Departamento de Policía de Coral Springs. Las autoridades aún se encuentran investigando estas amenazas. Y en Colombia, la fuerza pública de este país abatió a Nelson Darío Hurtado, alias Marihuano, el segundo narco más buscado de este país sudamericano. En el procedimiento también ultimaron a 3 de sus lugartenientes. Nuestro corresponsal en Bogotá, José Hernaldo Mujica, nos amplía esta noticia. Adelante, José Hernaldo. ¿Qué tal, Jesús? Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia desde Bogotá, Colombia. Les cuento que alias Marihuano, de 49 años de edad, era el segundo al mando del Clan del Golfo después de alias Otoniel. Esa es la red de narcotráfico más grande de Colombia. El anuncio lo realizó el presidente de la República, Iván Duque, en compañía del alto mando militar en la base aérea de Catam, acá en la capital de Colombia. Hemos dado el golpe más duro a la estructura del Clan del Golfo que haya recibido. En una operación de planeación y ejecución meticulosa del equipo de la Policía Nacional, con el acompañamiento de las fuerzas, pero también el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, ha sido dado de baja Nelson Hurtado, alias Marihuano. Las autoridades han confirmado que alias Marihuano movía al menos 6 toneladas de cocaína al mes hacia mercados de Centroamérica, Europa y Estados Unidos. Este bandido, este delincuente, es el autor de múltiples asesinatos de líderes sociales y también tiene indicios de estar vinculado al asesinato de personas en proceso de reincorporación. Pero además de eso, es sindicado de llevar drogas a más de 7 países. Esta operación es una operación contundente. Se trata de un criminal con más de 26 años de trayectoria en el delito. Tiene además circular azul de la Interpol. Y este ha sido un golpe certero y eficaz. Y así como cayó hoy este bandido en esta operación que ha sido manejada con precisión, también queda notificado Otoniel que vamos por él. Por su parte, el director general de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, aseguró que llevaba más de 3 semanas en trabajos de inteligencia para dar con el delincuente. Con autoridades internacionales se comenzó a hacer un seguimiento puntual, señor presidente, de la cocaína enviada al exterior. Con 3 países obtuvimos información para hacer seguimiento técnico a este delincuente. Varios miembros del Clan del Golfo, señor presidente, prestaron una importante colaboración para dar con la ubicación exacta. Comandos del ejército y de la policía se infiltraron por varios días para hacer reconocimientos previos. Posterior a esto, y con la colaboración de miembros del Clan del Golfo, se logró hoy esta ubicación. Excéntrico, abusador de menores, utilizaba diferentes mujeres para llevar mensajes a Otoniel. Era el encargado en este momento de empezar la línea de narcotráfico por el Pacífico para el Clan del Golfo. En este momento en medicina legal se encuentran los cuerpos de 3 personas que también fueron abatidas en este procedimiento, entre ellas el de una mujer que se presume sea la pareja sentimental de alias Marihuano. Las autoridades colombianas fueron enfáticas en que no descansarán hasta desarticular al Clan del Golfo. Con esta información me despido, yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia.
Bien, y es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes. A continuación con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. La escudería Mercedes confirmó el secreto a voces. Lewis Hamilton extendió su contrato. El heptacampeón seguirá con las flechas plateadas un año más para intentar superar los 7 títulos de Michael Schumacher. Uno de los anuncios más esperados en el mundo a motor se hizo oficial este lunes. Era la pieza que faltaba para completar la parrilla 2021. A pesar de que la comunicación por parte del vigente monarca de constructores en la Fórmula 1 llegó algo tardía, Hamilton en realidad ha estado trabajando en este nuevo contrato y en la preparación de la temporada desde que ganó su 7º título en el pasado Gran Premio de Turquía. Esta renovación hará que Hamilton y Mercedes corran juntos por 9ª temporada consecutiva. Ambas partes han llegado a un acuerdo que incluye un compromiso conjunto para conseguir más diversidad e inclusión, una de las batallas personales del piloto británico, y que se traducirá en la creación de una fundación benéfica conjunta como esta misión. De esta forma, el vigente campeón firma para seguir con el mejor equipo actual. Lewis sella el acuerdo para luchar esta temporada por un 8º título de campeón mundial y Mercedes se asegura la continuidad del piloto que, con 6 gallardetes individuales con ellos y 74 victorias, es su deportista más exitoso. Lewis competirá con un coche de color negro, pues Mercedes mantiene la iniciativa que idearon para 2020 en señal directa contra el racismo. Correrá con Valtteri Bottas como compañero por 5ª temporada consecutiva. La UEFA confirmó que el desafío de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Leipzig y el Liverpool se disputará en el Puskás Arena de Budapest, manteniéndose la fecha del partido, 16 de febrero, y la hora de inicio. El ente balompédico agradeció a los equipos por su estrecha cooperación para encontrar una solución al problema, así como la Federación Húngara de Fútbol por su apoyo y por aceptar albergar el partido. Debido a las restricciones por el coronavirus, el equipo inglés no puede viajar a Alemania al menos hasta el 17 de febrero, según las normas establecidas por las autoridades sanitarias hermanas, por lo que se ha tenido que buscar una alternativa. Se pudo conocer que la Policía Federal Alemana rechazó recientemente una petición del Leipzig para que se le concediera una autorización especial a Liverpool. La próxima semana volverá la emoción del torneo de clubes europeos con mayor repercusión en el mundo entero. Los Buccaneers de Tampa Bay se convirtieron en los nuevos campeones de la Liga Nacional de Fútbol Americano, luego de vencer a los Chiefs de Kansas City 31-9 durante la fiesta del Super Bowl edición 2021. La franquicia norteamericana demostró una importante habilidad ofensiva que estuvo liderada por Tom Brady, logrando 4 touchdowns que les permitieron el triunfo. El conjunto de Tampa Bay alcanzó su 2º título en los 46 años de historia que tiene en la NFL, siendo su primera vez en el año 2002. Por su parte, Brady logró levantar su 7º trofeo Vince Lombardi de su carrera, que lo acreditó como el jugador más valioso, hazaña que lo convierte en uno de los jugadores más importantes en la historia de este deporte. Bien, y de los deportes pasamos al mundo del espectáculo a continuación. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo, y es que The Weeknd brilló durante el intermedio del evento deportivo más esperado del año, el Super Bowl, en un show que esta vez innovó su concepto con un espectáculo bastante diferente. Vestido de chaqueta roja de lentejuelas, el canadiense dio la mayor parte de su show desde las gradas, con una orquesta en vivo y bailarines enmascarados que luego cerraron la presentación junto al cantante con una coreografía al ritmo de Blinding Light en el propio terreno de juego. Lo más llamativo de este performance fue el momento en el que el intérprete se ausentó por unos minutos del escenario para dirigirse al interior de las gradas junto a su crew de baile, en una especie de laberinto de luces decoradas y espejos para interpretar Can't Feel My Face.
Y ahora vamos con una noticia no tan buena, y es que el queridísimo animador venezolano Gilberto Correa se encuentra hospitalizado en la ciudad de Caracas a causa del COVID-19. Su hija Karina le informó a la Fundación Parkinson Caracas que Gilberto contrajo coronavirus, enfermedad que lo mantiene delicado de salud pero estable hasta los momentos. El mundo del espectáculo está siguiendo de cerca la evolución del ícono de la televisión venezolana, esperando que pronto esté recuperado totalmente. Y luego de conocer información del mundo del entretenimiento, es momento propicio para bajar el telón y poner punto final allí a la presente emisión central de Noticias VPI TV. Antes, les recuerdo y los invito también a que visiten nuestro portal www.vpitv.com y por supuesto a que nos sigan en nuestras cuentas en redes sociales, @VPITV, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estamos actualizando información minuto a minuto para que usted esté como siempre bien informado. Será hasta mañana, cuídense mucho.